Buenos días con todos. Mi nombre es Karin Castillo, soy residente de segundo año de la especialidad de anestesiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital de Emergencias Grau. El día de hoy vamos a realizar una telecapacitación sobre el bloqueo supraclavicular. Ya. Como se mencionó, en esta telecapacitación de hoy discutiremos sobre el bloqueo supraclavicular, o como también se le puede llamar el abordaje supraclavicular del plexo braquial ecoguiado. Para comenzar, tenemos que percatarnos que en estos últimos años el uso del ultrasonido ha revolucionado muchos aspectos de la práctica médica en distintas especialidades, tanto para el manejo como para el abordaje de distintas patologías, como para la realización de variados procedimientos. En el ámbito de la anestesiología, se ha utilizado en pacientes que van a ser operados, como también pacientes que ya han sido operados para anestesia y analgesia, como también se ha utilizado para la realización de procedimientos en el ámbito de terapia del dolor para pacientes con patologías crónicas. El uso de esta útil herramienta es necesario. Para hacer uso de esta útil herramienta es necesaria una capacitación continua del personal con el fin de adquirir habilidades y realizar procedimientos exitosos. Para comenzar, a hablar sobre el abordaje supraclavicular, es necesario conocer la anatomía del plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa que nos va a dar inervación motor y sensitiva del miembro superior. Va a estar conformada por la anastomosis de las ramas primarias ventrales de las raíces C5, C6, C7, C8 y T1. Este plexo braquial va a comenzar primeramente ubicándose en el triángulo posterior del cuello y se va a dirigir hacia la fosa axilar. Con mayor exactitud, se va a localizar primariamente en el surco interescalénico, el cual va a estar conformado por los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Va a ir con una dirección descendente y lateral hacia la fosa axilar. En su trayecto, el plexo braquial se llegará a localizar a la altura del tercio medio de la clavícula, en la fosa supraclavicular, y es ahí donde se va a realizar este abordaje del plexo braquial. Como se mencionó con anterioridad, el plexo braquial está formado por la anastomosis de las raíces ventrales de C5 a T1. Y se van a agrupar posteriormente en troncos, en fascículos y en raíces nerviosas terminales. Para comenzar, tenemos que saber que C5 y C6 se van a juntar y formarán el tronco superior. C7 conformará el tronco inferior y las raíces C8 y T1 se juntarán y formarán el tronco inferior. Estos troncos a su vez se dividirán y formarán otras estructuras. Cada tronco se dividirá en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La anastomosis de estas ramas nos darán lo que son los fascículos. Y estos fascículos van a ser nombrados de acuerdo a su localización con respecto a la arteria subclavia. Tenemos que el fascículo lateral va a estar formado por las ramas anteriores de los troncos superior y medio. Tenemos al fascículo medial, formado por la rama anterior del tronco inferior, y al fascículo posterior, que está formado por las ramas posteriores de los tres troncos. Estos fascículos posteriormente se dividirán y darán las ramas terminales, que son los nervios que más conocemos, como el nervio axilar, radial, músculo cutáneo, medial y cubital. Tenemos que tener en cuenta también variaciones anatómicas que se puedan ver en estos plexos braquiales. En algunos pacientes, el plexo braquial también tendrá eh, ramas de C4. A esto se le va a conocer como plexo prefijado. Y cuando tiene ramas de T2, se le conocerá como plexo posfijado. Otra variante anatómica importante es la presencia de costillas cervicales, las cuales nos pueden dificultar la realización del bloqueo, como también la presencia del músculo escaleno medio, que parte de ramas del músculo escaleno anterior y se inserta en la membrana suprapleural y puede alterar la imagen a la hora de la evaluación ecogénica. Como se mencionó, el plexo braquial va a dar inervación sensitiva
al miembro superior, con excepción de dos áreas importantes. El área adyacente al hombro, la cual va a estar inervada por el plexo cervical y los nervios supraclavicular y supraclomial, como también el área, la cara interna del brazo, que va a estar inervada por el nervio intercostobraquial, que deriva del segundo nervio intercostal. También el plexo braquial se encargará de dar la inervación motora, que nos va a dar como resultado los distintos movimientos del miembro superior, como la aducción, abducción, rotación, flexión y extensión. Las indicaciones para la realización de este tipo de bloqueo del plexo braquial son cirugías por debajo del hombro, también analgesia postoperatoria o para casos en los cuales se utiliza el bloqueo como forma de tratamiento del dolor crónico, como la distrofia simpática refleja. Las dosis y los anestésicos locales que se vayan a utilizar van a depender mucho de varios factores. Entre ellos tenemos el objetivo del bloqueo, el inicio rápido, si es que se requiere, una duración corta o más duradera, las comorbilidades que pueda tener el paciente, su peso, su talla, entre otros. Para este bloqueo, los volúmenes recomendados son de 20 a 25 mililitros dividido en dos infiltraciones, las cuales vamos a hablar posteriormente. Y se pueden utilizar mezclas de distintos anestésicos locales con diferentes concentraciones, como por ejemplo se puede utilizar lidocaína al 2%, que nos va a dar un inicio de acción rápido, y se le puede mezclar con bupivacaína al 0,5%, que nos va a dar una acción, un efecto más duradero, con una mejor analgesia postoperatoria. Para realizar este bloqueo, el paciente debe estar en decúbito dorsal o semisentado a una altura de 30 grados, con la cabeza girada al lado contralateral al bloqueo y el miembro superior a bloquear debe estar extendido con la palma en supino. Se coloca el transductor lineal transversal al cuello, superior a la clavícula y a la altura del tercio medio de la clavícula. Es importante reconocer las estructuras que se van a ver en el ecógrafo. Es importante reconocer primariamente la arteria subclavia. Luego vamos a poder ver el plexo braquial, que se va a ver a una profundidad de aproximadamente 1 a 3 centímetros. Eso va a depender mucho del paciente y del panículo adiposo que tenga. Este plexo braquial se va a ver como una colección de estructuras ovales hipoecogénicas posteriores y superiores a la arteria subclavia. Además de eso, es importante reconocer la primera costilla y la pleura. Cuando se realiza este procedimiento, se utilizan agujas ecogénicas, la cual va a ingresar de forma lateral a medial del paciente. Siempre es importante visualizar la punta de la aguja para así evitar realizar cualquier tipo de daño, teniendo en cuenta las estructuras antes mencionadas. Se recomienda también el uso previo de Doppler Color para descartar el paso de algún vaso importante entre las estructuras del plexo. Entre los vasos que puedan atravesar las estructuras del plexo tenemos a la arteria escapular dorsal, a la arteria cervical transversa, a la arteria supraescapular. Y al poder identificar esas estructuras vasculares, también nosotros evitamos punciones intravasculares, que también posteriormente vamos a hablar, que son una de las complicaciones importantes. Como se mencionó, se ingresa con la aguja ecogénica de lateral a medial, siempre visualizando la punta de la aguja y identificando las demás estructuras. El objetivo es realizar dos infiltraciones principalmente de la mezcla de anestésico local. La primera infiltración se debe realizar en el ángulo formado por la arteria subclavia y la primera costilla, a lo que normalmente se le conoce como cornet pocket. Ahí se infiltrará aproximadamente la mitad de la mezcla preparada de anestésico local y posteriormente se redireccionará la aguja ecogénica a las estructuras del plexo más superficiales. Esto con el fin de bañar todos los troncos y divisiones del plexo braquial a este nivel y lograr un mejor resultado del procedimiento.
Como se sabe, todos los procedimientos pueden tener complicaciones. En el caso del bloqueo supraclavicular, una de las principales complicaciones es el daño pleural y la posterior presencia de neumotórax. Esta complicación se presenta en aproximadamente 6% de los bloqueos realizados y se va a deber un daño de la pleura apical. Posteriormente, es probable que presente neumotórax de 6 a 12 horas después, siempre y cuando no se haya realizado ningún tipo de ventilación a presión positiva. Si es que se realiza algún tipo de ventilación a presión positiva, el neumotórax puede aparecer mucho antes, puede aparecer un neumotórax aún mayor que puede complicar el procedimiento quirúrgico, como también puede poner en riesgo la vida del paciente. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, principalmente en pacientes ambulatorios que luego de su estancia en la sala de recuperación van a casa. Otro, Otra complicación importante es la lesión nerviosa periférica, que vamos a verla en aproximadamente 0,5% de los bloqueos realizados y se va a presentar como una parestesia residual luego de que haya culminado el efecto del anestésico local. Otra complicación importante que ha sido mencionada es la inyección intravascular. La inyección intravascular debe ser evitada, ya que al inyectar de forma intraarterial el anestésico local, ya que es la arteria subclave la cual va a ser más afectada, debido al flujo sanguíneo, el anestésico local se va a dirigir directamente al cerebro y esto va a causar convulsiones. Y es por eso que la incidencia de convulsión en el bloqueo supraclavicular es 5 veces más que la incidencia de convulsión en los otros tipos de bloqueo con anestésicos locales. Es por eso que es necesario realizar medidas preventivas, como por ejemplo la aspiración continua, las dosis pruebas, los fraccionamientos de dosis y además el monitoreo continuo del paciente. Entre los otros tipos de complicaciones que pueden haber está el daño muscular, la infección y el hematoma. Como se mencionó, es importante conocer este método de abordaje del plexo braquial, principalmente para tenerlo como una alternativa a la hora de las intervenciones quirúrgicas en miembro superior. Es importante estar capacitados y tener los conceptos claros a la hora de realizarlo, con el fin de mantener la seguridad del paciente y disminuir las complicaciones antes mencionadas. Para realizar este tipo de procedimiento es necesario tener los conocimientos de anatomía claros y adquirir las habilidades en el uso del ultrasonido necesarias. Siempre recordando que cada paciente es diferente y debemos estar preparados para poder adecuarnos a ello. Bueno, eso sería todo en esta telecapacitación. Espero que haya sido de mucha ayuda y estamos prestos ante cualquier duda. Gracias.